mexicanos somos fiesteros, chistosos, ocurrentes y muy solidarios, pero también desconfiamos de nuestras capacidades. Somos individualistas, nos avergonzamos de nuestro origen y desde niños nos enseñaron a sufrir con dignidad las derrotas, a aceptar calladamente y resignarnos. Y la realidad es que somos personas con el calendario lleno de fiestas porque todo es buen pretexto para reunirnos. Porque no lo neguemos, nos encanta la fiesta. ¿Pero qué celebramos? Tal vez que más de 400 grandes empresas de este país gozan de un excepcional privilegio fiscal. Porque mientras la reforma hacendaria pretende subir los precios de los servicios y productos que consumimos, ellas casi no pagan impuestos. O quizá que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos declaró como inexistente la información de las instituciones educativas donde estudió Enrique Peña Nieto. Pero no hay que preocuparnos, solo es el presidente del país. O tal vez que el gobierno pretendió ser autosuficiente y aunque Ingrid y Manuel devastaron a casi todo el país y la autoridad no puede garantizar la seguridad alimenticia ni las necesidades básicas, se dio el lujo de rechazar la ayuda internacional. Tiene que ver con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso a la opinión pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI. O a lo mejor que se pretende subir el precio de la energía eléctrica y del agua porque el gobierno quiere castigarnos por los despilfarros que hemos hecho. Sí, el pueblo es el que hace despilfarros de dinero. Celebramos que los diputados de Jalisco gastaron sus apoyos a actividades legislativas en bubulubus, hamburguesas, cafés y tampones. Seguramente celebramos que México tiene el segundo lugar en desplome de gasto público en América Latina y que tenemos la inflación más alta en la OECD. Ya sé, celebramos porque rechazaron las consultas ciudadanas. ¿Cuántas razones para celebrar, no crees? Y esas son solo algunas noticias por las que debiste haberte enfiestado en los últimos días, porque no te hice un recuento de los últimos 10 años, te hablé de lo que sucedió en los últimos 10 días. Pero no hay que preocuparnos, hay que seguir llenando los estadios y no las calles, porque nuestro silencio es la derrota. Así que el día que busquemos trabajo y no lo encontremos, que nos enfermemos y no tengamos dinero para pagarle al doctor, que tengamos un hijo y no podamos pagar su educación, o que estemos hasta el cuello de las deudas y no tengamos los recursos para pagarlas, no nos quejemos. Gandhi dijo, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Nelson Mandela declaró, la acción de las masas tiene la capacidad de derrocar gobiernos, y Henry David sostuvo que la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Se requiere fuerza, convicción y coraje para cambiar este país. No eres uno, no somos 10 ni 100, somos millones. Dejemos de ser los mexicanos que aplauden ideas tontas. Dejemos de ser los mexicanos que dicen, pues ya que no se puede, el gobierno tiene la culpa. Dejemos de ser mexicanos dejados, apáticos y conformistas. Vivir esta realidad no es fácil, pero ignorarla no es la solución.